Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 22 de marzo del año 2025. Son las 8:19, las 7:19 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué debería hacer el gobierno con los menas que llegan a España? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Los indultos, la amnistía, la condonación de la deuda, las lenguas cooficiales, la gestión de los puertos y aeropuertos, el traspaso de Rodalíes, el Palacete en París, la alcaldía de Pamplona, el acercamiento de etarras a las cárceles del País Vasco, descuentos en autopistas gallegas, la creación en el Congreso de los Diputados de 3 comisiones de investigación o incluso la derogación del delito de sedición. Estas son, Manuel, solamente algunas de las cesiones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido poco a poco realizando a sus socios separatistas con el fin de mantenerse en el poder. Pero parece que las cesiones no paran y da la sensación de que cada nuevo escándalo que se genera en Moncloa o en el entorno de Pedro Sánchez tapa al anterior. Incluso podemos esperar más beneficios a los separatistas porque aún no se han aprobado las cuentas más importantes, los presupuestos generales del Estado pertenecientes al año 2025. Cabe recordar que llevamos 2 años con prórroga de presupuestos y para sacarlos adelante Pedro Sánchez necesita el apoyo de sus socios parlamentarios. Esta semana ha vuelto a suceder. La última cesión del Gobierno ha sido esta misma semana. Pedro Sánchez, como has comentado antes, Manuel, ha pactado con Junts modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y obligar así a las comunidades autónomas a acoger a los 4.400 menores extranjeros aproximadamente, no acompañados, que se encuentran en las Islas Canarias. El objetivo es dejar que en el archipiélago dejen de estar hacinados y que se repartan por el resto de la península, pero con una nueva y controvertida métrica que hará, según Junts, que Madrid reciba más de 700 frente a los aproximadamente 20 o 30 que recibiría Cataluña. Todo porque, según los separatistas, se tendrá en cuenta el esfuerzo hecho a lo largo de los últimos años. El prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, consigue así un nuevo objetivo, el objetivo de profundizar en los agravios territoriales. Además, Pedro Sánchez permitió que este decreto, este nuevo acuerdo del Gobierno de la Nación, no lo anunciara el propio Gobierno, sino que lo anunciara Junts, el propio partido de Carles Puigdemont. Su portavoz, Míriam Nogueras, una vez más, ha mostrado esta semana su total satisfacción ante esta nueva cesión del Ejecutivo de Sánchez. Desde siempre Cataluña ha hecho un esfuerzo gigantesco para acoger, mientras otros han mirado para otro lado. Y esto lo certifican los datos oficiales. Este acuerdo corrige esta desigualdad histórica. Junts continúa trabajando por Cataluña y se constata nuevamente la incompetencia de Illa, que ha escogido no moverse, callar y no molestar al gobierno español y al PSOE. I no molestar al govern espanyol i al PSOE. Nogueras aprovecha un acuerdo con el PSOE para atacar al PSOE, en este caso al PSOE catalán. Antes de entrar en todas las reacciones, que no son pocas, vamos a conocer en detalle primero en qué consiste este nuevo pacto entre Moncloa y Junts. Se trata de un reparto de inmigrantes al que las diferentes comunidades autónomas no se van a poder negar, tienen que aceptarlo obligatoriamente. Ignacio Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La nueva cesión de Pedro Sánchez al independentismo afectará a todas las comunidades autónomas, aunque en especial a Madrid y a Andalucía. El nuevo texto, firmado por Partido Socialista y Junts, se trata de la reforma de la Ley de Extranjería que llevaba tiempo buscando el PSOE con los populares para el reparto de los 4.000 menores migrantes bloqueados en Canarias, aunque finalmente lo hará cumpliendo con las exigencias de Carles Puigdemont. Como indican desde el Ministerio de Infancia, todavía no hay números definitivos porque las comunidades deben comunicar primero cuántos menores tenían acogidos por el momento, para que desde el Ministerio puedan realizar esos cálculos, aunque las primeras estimaciones indican que Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana serían las comunidades más perjudicadas, curiosamente todas gobernadas por el Partido Popular, mientras que Cataluña y País Vasco serían las más beneficiadas. Los datos muestran un contraste evidente entre las aproximadamente 806 menores que recibiría Madrid frente a los 27 que solo recibirá Cataluña. Ante tal injusticia, las comunidades del Partido Popular
Popular ya han anunciado que se negarán a acoger menores migrantes sin haber capacidad. En el caso de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que llevará frente a los tribunales y frente a la Unión Europea esta reforma, ya que considera que fomenta la inmigración irregular masiva. La respuesta del Gobierno y Fiscalía ha sido rápida ante estas amenazas y han respondido con las suyas propias. El Gobierno llevará a las comunidades que incumplan el reparto ante el Tribunal Constitucional. Gracias, Ignacio. Desde el Gobierno aplauden este pacto alcanzado con el prófugo, aunque esto no garantiza la aprobación de los presupuestos generales del Estado. De hecho, si tiene alguna duda el Ejecutivo de poder aprobar las cuentas más pronto que tarde, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha despejado esta semana toda clase de dudas. No habrá presupuestos en 2025. No apoyaremos los presupuestos en el 2025, ni para la Generalitat de Cataluña ni para el Gobierno español. El Partido Socialista antes tiene que cumplir muchos acuerdos a los que ha firmado, a los que ha llegado y a los cuales debe honorar, debe cumplir. El Gobierno defiende que está trabajando con los diferentes grupos parlamentarios, lo han dicho varios ministros, incluso también esta semana el presidente del Gobierno, para sacar, dicen, adelante los presupuestos, pero varios de esos grupos niegan cualquier tipo de conversación con Moncloa, cualquier tipo de negociación. De hecho, el trabajo del Gobierno es llevar su propuesta de presupuestos al Congreso, sean aprobados después o no, por lo que al no llevarlos al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo está incumpliendo la Constitución. Pero la realidad es que con el reparto de inmigrantes al gusto de Junts, Sánchez de momento sigue contando con los votos del prófugo. Moncloa destaca que se trata de una solución solidaria, estructural y reglada a la situación que viven miles de niños y niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados en determinados territorios. La norma entró en vigor el jueves. Ahora tendrá, eso sí, que ser convalidada por el Parlamento. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. El Real Decreto se convalidará en el Congreso antes de la segunda quincena de abril y tiene como objetivo crear una nueva métrica para repartir de forma obligatoria a los MENAs cuando una comunidad se declare en estado de contingencia migratoria, como sucede ahora en Canarias, que multiplica por 3 su capacidad. Unos nuevos criterios que en esta ocasión, a la hora de repartir 4.400 menores, beneficiarán sobre todo a Cataluña. Ángel Víctor Torres. No es un capricho, si las hay, porque son objetivos. Cataluña, País Vasco, Canarias, hay comunidades que han hecho por razones diversas, un esfuerzo mayor y otras también. Y que según Junts, la encargada de anunciar el pacto se traducirá en que Madrid recibirá más de 700 y Cataluña a entre 20 y 30, unas cifras que Torres no ha desmentido. Yo no voy a valorar los números que ha hecho Junts por Cataluña, entiendo que tendrá bien los después del 31 de marzo, cuando sabremos claramente cuál es la realidad numérica y también de personas. Y que cuenta con la oposición de algunos varones socialistas como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Desde el Gobierno, Félix Bolaños le responde. El Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno el martes pasado es un Real Decreto Ley donde se afronta una deuda de solidaridad con Canarias. Una solidaridad que todas las comunidades autónomas pedirán, y con razón, si fueran ellos los impactados por una llegada masiva de niños inmigrantes. Fuentes del Ejecutivo advierten a los presidentes autonómicos que se oponen que la ley hay que cumplirla con régimen sancionador o sin él. Gracias, Rubén. Como casi siempre sucede, hay un socialista que se ha mostrado en contra, pese a que luego en el Congreso de los Diputados, aquí en Madrid, los diputados de esta comunidad de Castilla-La Mancha acaben votando siempre a favor de las normas de Moncloa. Hablamos de Emiliano García Paje. Estamos dispuestos a ser solidarios, eso sin ninguna duda, y desde luego a no admitir ningún tipo de reproche, y menos aún a lo que me da la impresión, al tufillo que me está dando, de que se va a utilizar a los emigrantes y incluso a los menores como arma arrojadiza entre unos y otros en España, lo cual es absolutamente patético para que realmente nos lo hiciéramos pensar en este país. Que nosotros queremos ayudar. Solidarios sí, tontos no. El Gobierno ya avisa de que será obligatorio cumplir esos criterios, esa reubicación. No lo avisa el Gobierno, lo avisa Puigdemont, que es el que manda. Castilla-La Mancha tendrá que acoger alrededor de 300 inmigrantes, mientras que, como hemos comentado antes, Cataluña alrededor de 20 y 30. La Comunidad de Madrid va a ser
la que va a tener que acoger más de 700 según ese documento que presentó Junts. La presidenta Isabel Díaz Ayuso considera lamentable el pacto alcanzado con Junts y ha asegurado Adrián Pajares que lo va a llevar a los tribunales y a la Unión Europea, ¿no? Buenos días. Buenos días. Los presidentes autonómicos del PP se han pronunciado en contra del pacto anunciado este martes entre el PSOE y Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados y han advertido de que no lo aceptarán. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso. Yo estoy en contra, lo he dicho, de ese reparto, pero ni en Canarias, ni en Cataluña, ni en Madrid, porque esto no va a finalizar nunca, porque los problemas de origen no se están solucionando, porque el aviso que se le está haciendo a las mafias es altamente peligroso, porque cuando la inmigración es ilegal y descontrolada es un problema para los propios inmigrantes en manos de las mafias, lo es para la convivencia, lo es para los servicios públicos, lo es para todos. Por eso la inmensa mayoría de todos los países del mundo normales en sus fronteras tienen una serie de políticas que el señor Sánchez obvia. A ver si en la Unión Europea despiertan de una vez y se enteran de la clase de gobierno que tenemos en España, que no cumple nada, que no es respetuoso con nada, ni protege la soberanía, ni protege las fronteras. Del mismo modo, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Galicia, Alfonso Rueda, también han criticado la falta de información sobre el acuerdo y han dejado la puerta abierta a la posibilidad de presentar un recurso en contra, como ya lo ha anunciado Ayuso. Escuchamos a ambos. Se nos ha impuesto una decisión sin consultarnos, sin hablarnos con nosotros, sin dialogar con nosotros, y se nos impone una decisión no el Gobierno de España, nos impone una decisión el señor Puigdemont desde Bruselas al Gobierno de España, y el Gobierno de España nos lo impone a nosotros. Por una cuestión de dignidad, los andaluces no vamos a aceptar una imposición de un independentista prófugo de la justicia, porque creo que ni es razonable, ni es sensato, ni es equilibrado. Galicia no puede hacerlo por muchas razones. Primero, porque no nos parece que esto sea un sistema de funcionar, es absolutamente inaceptable. Y segundo, por una cuestión fundamental. Igual que Andalucía, somos una comunidad autónoma solidaria. Lo hemos demostrado siempre, pero precisamente la solidaridad empieza por hacer bien las cosas. Y a día de hoy, las plazas para acoger a menores en Galicia están absolutamente colmatadas. Además, como paradoja, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE, se ha quejado de que todos los menas lleguen a su municipio. Gracias, Adrián. Esto sucede en el Partido Popular en la península, pero el Partido Popular en Canarias tiene una opinión distinta y da el visto bueno de la tesis del Partido Socialista y de Junts sobre el reparto de menas. También ha defendido el pacto el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, quien lleva tiempo reclamando la intervención del Estado en materia migratoria. Nos vamos a ir hasta ahora, a las 8:31 de la mañana, directamente hasta el archipiélago canario para saber cuál es la última hora y la situación allí en estos momentos. Paco Robaina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La situación en Canarias sigue marcada por la llegada constante de migrantes, especialmente menores no acompañados. Solo en lo que va de año, más de 3.500 menores han llegado a las islas, lo que ha puesto al límite la capacidad de acogida del archipiélago. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha insistido en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad y active un reparto solidario entre las comunidades autónomas, algo que el Gobierno central y partidos como el PSOE y Junts han apoyado. Mientras tanto, los centros de acogida en Canarias están desbordados, con recursos saturados y denuncias de ONGs sobre las condiciones en las que viven estos menores. A pesar de ello, el Ejecutivo canario y el Partido Popular regional han evitado confrontar con sus socios nacionalistas y han respaldado la medida. Escuchamos al presidente canario, Fernando Clavijo. Durante estos 18 meses hemos iniciado un duro y complicado camino de negociación con el Estado y con todas las fuerzas políticas para hacer ver y hacer entender que Canarias no puede afrontar en solitario todo el flujo migratorio del África Occidental. Nunca en más de 40 años de democracia se había dejado un territorio en situación de emergencia tan solo y abandonado. Y todo lo que se ha avanzado ha sido porque Canarias lo ha empujado. Si hay un claro ejemplo de lo que significa que solo desde la unidad es posible avanzar, es este. Porque tengo claro que ya sea por la vía del cambio legislativo, por una inicial derivación extraordinaria o por los tribunales, Canarias va a conseguir resultados. Por su parte, algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo a acoger a estos menores, lo que ha generado tensiones dentro del propio partido a nivel nacional. Todo esto en un contexto en el que, según datos oficiales, el flujo migratorio hacia Canarias ha aumentado un 300% respecto al año pasado, convirtiendo la ruta atlántica en la más mortífera de Europa. Por otro lado, recientemente se han encontrado restos humanos en una cueva costera de Lanzarote. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar
determinar la identidad y causas de la muerte, y no se descarta que estos restos puedan estar relacionados con el naufragio de alguna patera que intentaba llegar a la costa lanzaroteña. Gracias, Paco. Estaremos pendientes en Canarias de la última hora y de los últimos movimientos del reparto de menores inmigrantes. También se han pronunciado en Vox. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha tachado de absoluta irresponsabilidad este acuerdo que ha pactado Junts con Moncloa. El Gobierno continúa con sus políticas de puertas abiertas y de efecto llamada, con esa imposición a las comunidades autónomas de acoger a los menores que llegan a España de forma ilegal. Deben ser repatriados por medio de ese procedimiento de reagrupación familiar al que está obligado el Gobierno por ley. Pero las críticas no solamente vienen de la oposición, las discrepancias han llegado incluso hasta en Podemos, aunque eso sí, su secretaria general, Yone Belarra, ha avanzado que van a votar a favor porque, dice, es peor la insolidaridad. Este acuerdo es un parche. Es un parche porque no ataja las cuestiones fundamentales y problemáticas de nuestra política migratoria que adolecen de un profundo racismo institucional. Si los niños y las niñas migrantes que llegan a nuestro país en la situación de mayor desprotección que puede sufrir un menor de edad fueran tratados como se trataría a niños blancos, lo que tendríamos en las Islas Canarias, lo que tendríamos en las fronteras, son servicios sociales que se aseguraran de que estos niños y niñas son directamente trasladados a aquel lugar en el que tienen familia extensa. Bueno, pues vamos a analizar esta nueva cesión del reparto de inmigrantes con nuestro compañero en Cataluña, Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Manuel. Bueno, la primera pregunta que me surge y que me gustaría abordar contigo es ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, después de tantos meses sin que se pudiese llegar a un acuerdo, finalmente los de Junts han cedido a la pretensión del Gobierno para modificar la ley de extranjería y llevar a cabo este reparto obligatorio de menas por toda la península? ¿Responde este nuevo acuerdo a la cesión que se produjo hace apenas un par de semanas de la política migratoria y de fronteras a la Generalidad? Pues sí, está teatralizado de alguna manera. Es decir, Junts ha aprovechado para ejercer, para demostrar, para exhibir su poder, para, en fin, atestiguar que prácticamente en España no pasa nada que no pase, valga la redundancia, por Junts per Catalunya, que condicionan la política nacional. Y este es el primer ejemplo de su política de inmigración una vez alcanzado el acuerdo político con el PSOE, con el Gobierno, para transferir a Cataluña las competencias en inmigración. Y han exhibido músculo, es decir, han enseñado la patita y han, en fin, pues lo comentabais antes, ¿no? Pues logran el objetivo, que es eso, fomentar el agravio entre regiones de España. ¿Cómo, Pablo, se come esto de que desde el nacionalismo catalán se fomentara durante años la llegada de inmigrantes musulmanes, subsaharianos en Cataluña, y al mismo tiempo estos mismos nacionalistas pacten con el Gobierno una cesión, una delegación de las competencias en materia migratoria para expulsar a todos aquellos extranjeros que no se integren y que con el fin de proteger la identidad catalana? Sí, bueno, pues precisamente el primero de los asuntos se hizo para intentar proteger la identidad catalana. Fue una idea del partido de Pujol, fue una idea de Pujol, ¿no? Y del catalanismo, ¿no? La de traer inmigrantes de África, de Marruecos, del África subsahariana, pero especialmente del Magreb, porque pensaban o creían que se integrarían en catalán, que aprenderían el catalán, que no, a diferencia de los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica, que como ya tenían el español como idioma, como su idioma, pues no necesitaban aprender el catalán para estar integrados en Cataluña. Eso fue uno de esos típicos experimentos de nacionalismo que les salió fatal, extremadamente mal, ¿no? Porque además esas comunidades nunca se integraron, como pone en manifiesto el hecho de la célula islamista de Ripoll. Y que ¿por qué ahora utiliza esto para expulsar inmigrantes? Bueno, porque tienen un problema de multirreincidencia, tienen un problema de descontrol en las calles, de inseguridad,
y creado, esa es la percepción, que arrojan por otro lado las estadísticas sobre la nacionalidad de las personas que están en la cárcel, de los delincuentes, etcétera, ¿no? Pues tienen que demostrar esa especie de mano dura, pero eso para corregir sus propios errores. Pero bueno, es que en el caso del nacionalismo no acierta ni cuando rectifica, ¿no? Pablo Planas, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. El acuerdo de Moncloa con el prófugo de la justicia, por el que Cataluña apenas recogerá a esos 20 menas de los más de 4.400 que hay en Canarias, se produjo justamente un día después de que el gobierno acusara al Partido Popular de asumir el discurso racista de Vox al aceptar el pacto de Carlos Mazón con los de Abascal para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad Valenciana. La aprobación definitiva de las cuentas en Valencia previsiblemente se va a producir en junio, tras el trámite que va a comenzar ya de forma inmediata. PP y Vox cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, suman 53 diputados frente a los 46 de PSOE y Compromís. Vox ha avanzado que el acuerdo alcanzado en Valencia podría extenderse también incluso a otras comunidades donde el PP necesita el apoyo de los de Abascal. Vamos a conocer todos los detalles de este nuevo acuerdo PP-Vox en Valencia. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Carlos Mazón anunciaba el pacto presupuestario con Vox sin firma todavía del documento, que se hacía efectivo el jueves cuando el Consejo de Gobierno aprobaba las cuentas públicas, después de que el presidente valenciano pronunciara un discurso criticando el Pacto Verde y rechazando la llegada de menores inmigrantes. Comparezco ante ustedes y ante todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para anunciarles el compromiso de dotar a la Comunidad Valenciana de unos presupuestos para la reconstrucción. Quiero agradecer el papel de Vox, que a pesar de las diferencias ideológicas ha mostrado una voluntad sincera de implicarse en la reconstrucción y el desarrollo de la Comunidad Valenciana. Y coincidimos con Vox, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del Gobierno central en todo momento. El acuerdo está avalado por la Dirección Nacional de PP, incluido el propio Alberto Núñez Feijóo. Sería una temeridad que el presidente de una comunidad autónoma no intentase tener un presupuesto para sus servicios públicos. Y esto es lo que ha hecho, insisto, el presidente de la Generalitat, y entiendo que está cumpliendo con su deber, que está haciendo lo que tiene que hacer, si además tiene la reconstrucción como objetivo fundamental de los ciudadanos de la comunidad. Insisto, sería una doble temeridad no tener presupuesto corriente y no tener un presupuesto para la reconstrucción. Vox busca sobre todo sostener el máximo posible a Mazón con ánimo de desgastar a Feijóo, que ligó el futuro político del presidente valenciano a la causa judicial abierta por la Dana. Gracias, Maite. En el Gobierno son muy críticos con el pacto PP-Vox. Este jueves, por ejemplo, se pronunció la vicepresidenta segunda del Gobierno de nuestro país, Yolanda Díaz, y líder de Sumar. Aseguró que Feijóo dice que nunca va a llegar a ser presidente del Gobierno porque está secuestrado por las tesis de Santiago Abascal, como aprecia, por ejemplo, en materia migratoria. Yo quiero un Partido Popular que negocie. Le digo más, no reconozco al señor Feijóo, no lo reconozco. Y digo otra cosa más, jamás va a ganar las elecciones y llegar a la Moncloa con las tesis de Vox. Jamás. No se gana desde los extremos. Estas son las palabras de Yolanda Díaz de esta semana. Por cierto, mientras su formación, esto es una noticia que conocimos ayer mismo, sigue en esa crisis, en la crisis de Sumar con los abandonos, porque ayer Elisabeth Duval anunció su salida de los órganos de dirección de la formación de Sumar. Secretaria de Comunicación de la formación y una de las 4 coordinadoras interinas que asumieron el mando después de la dimisión de Yolanda Díaz, Duval renuncia ahora a la reelección y no va a concurrir en las listas que definirán la nueva dirección del partido. Asegura que para ella era un requisito seguir siendo independiente. Como comentamos, se convierte esta salida en pues una nueva después de la salida, por ejemplo, también de la ex eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y también, por supuesto, del que fue portavoz de la formación, Íñigo Errejón. Pues nada, esto es como el dicho, la metáfora. Las ratas abandonando el barco que se hunde. Sumar, que más que sumar es restar. Sumar ya no pinta nada, no, vamos, en las siguientes elecciones no creo ni que logren representación parlamentaria. Se acabó Sumar. Yolanda Díaz es una experta a la hora de conquistar el poder en las diferentes organizaciones en las que ha participado, pero luego a la hora de enfrentarse a las urnas, de convencer a los votantes, es un desastre absoluto, sin paliativos. Por lo tanto, esta mujer, ¿qué va a dar lecciones de qué? ¿De ganar elecciones? ¿A quién? ¿Le vas a dar lecciones a Feijóo, diciendo que difícilmente
va a ganar las elecciones si se junta con Vox. Pero vamos a ver. Si es que no queda otro acuerdo, lo lógico y razonable es que los partidos de oposición, derecha, centro-derecha, etcétera, lleguen a acuerdos. Eso es lo lógico y razonable, que es lo que ha pasado precisamente en Valencia. Y todo tipo de negociación, pues conlleva eso, negociar, acordar, ceder, llegar a puntos de encuentro, que es lo que ha sucedido en Valencia y que es lo que puede suceder o lo que debería suceder en otras comunidades autónomas. Que PP y Vox, que tienen mayoría en las asambleas, en los parlamentos regionales, allí donde tengan posibilidad de acordar, acuerden. Eso es lo positivo, eso es hacer oposición. Lo contrario, pues es hacerle el juego a Pedro Sánchez. Ahí es donde gana la izquierda. Lo lógico y razonable es que los partidos de la oposición, el partido de centro-derecha, partido de derecha, pues lleguen a acuerdos y negocien. Y en cuanto al tema de los inmigrantes, tan solo recordar que esto es una aberración, una nueva aberración por parte del gobierno de Sánchez. En primer lugar, porque se trata de un reparto a la carta, en función del interés particular de un partido que está liderado por un prófugo de la justicia. Con tan solo 7 diputados en el Congreso determina la política, muchas políticas, pero entre ellas la política migratoria, que es ciertamente relevante. Por lo tanto, que se haga un reparto a la carta. En lugar de que el PSOE negocie con el Partido Popular o con las comunidades autónomas, que este tipo de cuestiones se debatan entre las principales fuerzas políticas, no. Lo acuerda con su socio de Junts y luego se lo impone al resto. Y luego, lo importante, el reparto de menas a nivel nacional no resuelve absolutamente nada. La llegada de irregulares no solo se está manteniendo, sino que está aumentando. Así que lo que deberían hacer las comunidades del PP es... ¿No quiere el PSOE irregulares? ¿No son tan solidarios? Pues ala, los irregulares y los menas a los ayuntamientos del Partido Socialista. Y vamos con más asuntos, porque con todos estos temas como telón de fondo, incluso también el rearme europeo, este miércoles se ha celebrado aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, una nueva sesión de control al gobierno. El presidente Pedro Sánchez protagonizó otro fuerte rifirrafe con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó a Sánchez de intentar controlar los medios. Pedro Sánchez evitó contestar a Feijóo y contestó por otro tema. Le achacó el eludir el cese de Mazón en Valencia, abrazando, dice, a la ultraderecha de Vox. Jesús Úbeda fue testigo de esta nueva tensa sesión en el Congreso. Jesús, buenos días. Buenos días, pueblo trincherico. Oro, plata, sombra y sol. Alberto Núñez Feijóo tomó por musa a Joseph O'Gurlian, o como se diga, y con un capote inspirado en el quilombo prisaico, melodía de colores, garbo galaico de esta tierra, bordó su faena parlamentaria contra un Sánchez desgastado, falto de fijeza, como enajenado, que llegó a responder una pregunta que solo existía en su cabeza y que drenó su frustración atizando a Ayuso y, fácil lo tenía, a ver, a Mazón. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Recordemos, según el medio francés Le Point, o como se diga, el ministro Óscar López, junto al nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, se reunió en París con el director general de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, para pedirle que vendiera su participación en Prisa. El lunes, el presidente O'Gurlian marcaba el territorio en su periódico independiente, GG, con un artículo en el que comparaba a Sánchez con Franco. Feijóo con el artículo de O'Gurlian, y también le pidió a Sánchez que no le haga también un daño irreparable a la empresa telefónica. Hace 3 días, el presidente del país tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Desde luego, no se puede decir que este periódico no le conozca bien. Y el diario británico The Times ayer recogía la comparación de usted con el general Franco, con el dictador Franco. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Usted tiene miedo a la verdad, tiene miedo a la libertad. Usted quiere controlar la información pública porque ha perdido la... Muchas gracias, señor presidente. Sánchez y el gobierno en general se limitó a defenderse escudándose en el presidente de la Generalidad Valenciana y en el acuerdo alcanzado con Vox.
Abascal se refería a los disturbios de Salt, se ciscaba en la promoción de la inmigración ilegal y pedía al Ejecutivo que no critique tanto al PP. Ese es el modelo que ustedes promueven y no critique tanto al PP porque es el modelo que ustedes imponen ambos de la mano de la señora von der Leyen y que solo trae inseguridad a las calles, inseguridad para las mujeres, colapso de la atención sanitaria y de los servicios sociales. Sánchez, aliviado, se dio un respiro. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecnooligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría. Esther Muñoz dejó en evidencia, a Yolanda Díaz cuando cuestionó la estabilidad del Ejecutivo y, sobre todo, con el siguiente disparo a bocajarro. ¿Usted hoy me va a contestar? ¿O no está usted capacitada para contestar a una mujer cuando la pone entre la espada y la pared? Respuesta de la vicepresidenta segunda. Señora Muñoz, la respuesta es no. La diputada popular se relamió. Cayetán Álvarez de Toledo le preguntó a Bolaños si, siguiendo el ejemplo del fiscal imputado García Ortiz, ha cambiado de teléfono o borrado sus mensajes. El ministro trinitario quiso machacar el pacto racista de PP y Vox en Valencia y la portavoz adjunta del PP remató a placer. Racista, dice, el del pacto racista con Junts, el del pacto con Bildu que jalea el asesinato de españoles, incluidos sus compañeros. Debería darle vergüenza, ha hecho el ridículo, de verdad. A modo de agenda venenosa, Álvarez de Toledo remarcó el 16 de abril, fecha en la que... El señor Bolaños comparecerá como testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad. Decir la verdad, señor Bolaños, difícil empresa para un burócrata. El socialista René Grío insinuó que la Popular tiene dinero fuera de España. Por su parte, el portavoz Tellado le preguntó a Marlaska si sostiene que la cesión de competencias en materia de inmigración y fronteras es constitucional. Y al titular de la cartera de Interior le traiciona el subconsciente. Claro que hay una cesión, una delegación, mejor dicho, de competencias. Una delegación de competencias en el marco migratorio. ¡Ay, tunante! Bueno, dudo que la corrida quede en el recuerdo. Hasta la próxima semana. Vamos con más asuntos, gracias Jesús. La Audiencia Provincial de Sevilla se ha posicionado en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE en Andalucía. Recordemos que salieron absueltos de toda pena los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán, entre otros consejeros socialistas. Y recordemos también cuánto se robó de las cuentas públicas de todos los andaluces. Fueron 680 millones de euros. Ahora, la Audiencia Provincial Sevillana también cree que las sentencias emitidas por Cándido Conde Pumpido, que preside el Constitucional, van incluso en contra de la normativa europea y podría perjudicar además a las leyes contra la corrupción. Luis Colom. En un escrito firmado por los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la justicia sevillana, la misma que sentenció a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, creen que las sentencias del Tribunal Constitucional, que absuelve precisamente a los dirigentes socialistas, va contra las leyes de anticorrupción europeas. Los magistrados lo resumen en 4 puntos las acciones del Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido. Primero, cree que se han extralimitado en sus funciones de control, ya que las revisiones de las sentencias las tiene que hacer los jueces y los tribunales nacionales. Segundo, el Constitucional ha interpretado las leyes de presupuestos de Andalucía entre el 2002 y el 2009 en beneficio de los acusados. Tercero, la Audiencia Provincial de Sevilla cree que esta interpretación va contra las exigencias internacionales de la lucha contra la corrupción y, por último, añaden que todo esto es contrario a la realidad y que sí existen hechos delictivos. Por ello, la justicia sevillana da un plazo de 10 días para que ambas partes, entre ellas el PP y Manos Limpias, presenten alegaciones o si no llevarán este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En plena oleada de cesiones a Junts, el Partido Socialista se ha visto obligado también este martes a aceptar la tramitación de su proposición de ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles que, entre otras cuestiones, plantea el desalojo rápido de los ocupas en 48 horas. También, como por ejemplo, acotar la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Vamos a conocer las claves de esta proposición de ley de Junts que el Partido Socialista, como decimos, se ha visto obligado a tramitar. Sandra León, buenos días.
Muy buenos días. Amén de los cambios que se puedan producir en su tramitación, la ley de Junts plantea dos cuestiones fundamentales. La primera, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para introducir un nuevo artículo, tal y como llevan tiempo reclamando numerosos jueces, que permita expulsar al ocupa de patada en la puerta en 48 horas si en ese plazo no es capaz de presentar un título que acredite su posesión legítima. La segunda, que el polémico decreto antidesahucios que ha dado lugar a la ya famosa inquiocupación solo afecte a los titulares de más de 10 viviendas, lo que sin duda sería un alivio para los pequeños propietarios, que son los que a día de hoy sustentan más del 95% del mercado del alquiler. Sin embargo, nadie se atreve a lanzar las campanas al vuelo en este punto hasta que Junts aclare qué es lo que plantean exactamente, ya que a continuación el texto vuelve a hacer hincapié en que el juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los ocupas. En todo caso, desde Junts tienen claro cuál es el objetivo. Les administracions no poden abdicar de protegir la vulnerabilitat derivant-la a alguns particulars. Las administraciones no pueden abdicar de proteger la vulnerabilidad y derivarla a los particulares, algo en lo que han coincidido PP, Vox, PNV y Coalición Canaria, quienes además han reprochado al Gobierno que tache de bulo la ocupación. Para la popular Cristina Güera, las cifras hablan por sí solas. 17.000 ocupaciones al año, más de 80.000 viviendas ocupadas, más de 25.000 casos de inquiocupación, un aumento de más del 7% de las ocupaciones en 2024 en nuestro país. Cabe recordar que la proposición de Junts sale adelante gracias a las obligadas cesiones de Sánchez a los independentistas para seguir en Moncloa, pero tal y como recuerda el PP, el Gobierno tiene bloqueada en el Senado desde hace más de un año la ley antiocupa de los populares que plantea medidas similares e incluso va más allá. En clave internacional, fuera de nuestras fronteras, tras 2 meses de alto el fuego, Israel ha reanudado sus bombardeos sobre la franja de Gaza después de que Hamás, los terroristas, se hayan negado a seguir liberando rehenes y por lo tanto haya roto el acuerdo con el gobierno de Netanyahu. Hasta ahora, los terroristas de Hamás habían liberado a 38 rehenes secuestrados durante la masacre del 7 de octubre, mientras que Israel había sacado de sus cárceles a cerca de 2.000 terroristas, en lo que suponía la primera fase del acuerdo de alto el fuego. En esta segunda fase, el grupo terrorista se había comprometido a seguir liberando rehenes, 59, para ser más concretos, algo a lo que finalmente se han negado desde Hamás. Para Israel, este hecho, junto a las sospechas israelíes acerca de la reconstrucción de las capacidades militares terroristas, han sido suficientes para volver a cargar con fuerza contra la franja. En un mensaje emitido tras el primer bombardeo, tras el fin de la tregua, el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha mostrado muy molesto con esta situación. Ha asegurado además que desde ahora solo se va a negociar bajo fuego. A partir de ahora, Israel actuará contra Hamás con cada vez más fuerza. Y a partir de ahora, las negociaciones solo se llevarán a cabo bajo fuego. Seguiremos luchando para lograr todos los objetivos de la guerra, la liberación de todos nuestros rehenes, la eliminación de Hamás y la garantía de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Aseguran que esto es solo el comienzo. Hasta ahora Israel ha lanzado repetidos ataques cada día desde el levantamiento del alto del fuego contra la franja, que se han saldado con la muerte de más de 500 personas, entre las que se encuentran provenientes terroristas dentro de Gaza, tanto de Hamás como de otra de las mayores organizaciones en la franja, la Yihad Islámica. Además, todavía son cientos los desaparecidos tras el 5.º día de ataques. Bueno, pues aquí ¿quién ha incumplido? Han incumplido los terroristas de Hamás. Se llega a un alto el fuego, se negocia el intercambio de rehenes civiles secuestrados por Hamás en el atentado, la masacre del 7 de octubre, a cambio de terroristas encarcelados en Israel con delitos de sangre. Israel cumple, Hamás no. No entrega los rehenes que siguen secuestrados, muchos de ellos, por desgracia, ya muertos, fallecidos. Incumple, por lo tanto, el acuerdo. ¿Qué hace Israel? Lo que tiene que hacer. Se acabó el alto al fuego. Otra vez se reanudan las acciones militares. ¿Quién incumple? Hamás. ¿Quiénes son los terroristas? Hamás. ¿Quiénes son los asesinos? Hamás. Es Hamás la que le declaró en su día la guerra a Israel con ese atentado, esa masacre, esa barbaridad cometida el 7 de octubre. Y la obligación del gobierno israelí, la obligación legal y moral y ética
del gobierno de Israel es defender a su población. Y la defensa frente al terrorismo se hace con armas, no con buenas palabras. Por lo tanto, lógico y normal que Israel reactive las operaciones militares contra Hamás, que es una organización criminal y terrorista. Y que, sin embargo, aquí en España, pues se le aplaude y se reconoce de forma unilateral el Estado de Palestina cuando no existe. Al igual que México, por cierto, que también lo acaba de reconocer, la comunista Sheinbaum. Bueno, pues en eso estamos en España. ¿Y en Siria, Javi, cómo está la situación? Sí, bueno, continúa en Siria todavía la tensión entre los bandos del nuevo gobierno de Damasco y los grupos chiitas partidarios de Al-Assad. Esta semana se volvió a vivir un nuevo episodio de enfrentamientos después de que 3 soldados sirios leales al nuevo gobierno de Damasco murieran en una emboscada perpetrada por militares del grupo libanés Hezbollah dentro del territorio sirio. Este hecho desencadenó nuevos enfrentamientos en la frontera entre Siria y Líbano que dejaron al menos 7 personas muertas y medio centenar de heridos, según confirman fuentes oficiales. Tras 2 días de conflicto, finalmente se ha alcanzado el cese de las hostilidades en la frontera de ambos países tras una conversación telefónica entre los ministros de defensa del Líbano. Muy bien, pues hasta aquí la información. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.